Buenas tardes, el siguiente video es la sustentación de la actividad de reconocimiento inicial del curso base de datos básico. Presentación personal. Mi nombre es Juan Guillermo Londoño González. Mi fecha de nacimiento es el 12 de septiembre de 1981. Nací en La Dorada, Caldas. Actualmente tengo 38 años y mi estado civil es unión libre. Mi número celular es el 311-305-2674, es un número con WhatsApp. Mi correo electrónico es juanglg2@gmail.com. Mi Skype es el mismo, me pueden encontrar como juanglg2@gmail.com. Actualmente estudio ingeniería de sistemas y pertenezco a la ciudad de Ibagué. Mi actualidad laboral, soy trabajador de la empresa Media Commerce. Mi cargo es auxiliar técnico inalámbrico. Mi trabajo sí está relacionado con las TIC, ya que la empresa suministra internet, canales de voz, canales de datos a través de una red inalámbrica a las diferentes empresas del departamento del Tolima. Mi labor en la empresa es el mantenimiento preventivo y correctivo de dicha red inalámbrica que la empresa posee pues en esta zona. Esquema de evolución histórica de la base de datos. Pues la actividad nos pedía que elaboráramos un esquema donde se viera la evolución, pues valga la redundancia, de la base de datos. Pues a simple vista pues la visibilidad no es la mejor, entonces por ello la voy a explicar por partes. Origen y definición de la base de datos. Las bases de datos tienen como origen la necesidad humana de almacenar información, de preservarla en el tiempo y el deterioro que el tiempo mismo la dé, para poder posteriormente acudir a esta información. Una base de datos se puede comparar como un almacén en la que se guardan todo tipo de informaciones, clasificándolas según la utilización que se le vaya a dar. Por ejemplo, listado de cosas, listado de estudiantes, nóminas, mercancías, en fin, lo que queramos dejar guardado, archivado, archivado. Un término más acorde para una base de datos sería es un conjunto de información perteneciente a un mismo contexto ordenado de modo sistemático para su posterior recuperación, análisis y transmisión de la información. Evolución de la base de datos. Las bases de datos nacen en la década de los años 60. En los años 60 se inició la primera generación de bases de datos de red, la más conocida la Codalsi, y las jerárquicas, la más conocida la IMS. Estas bases de datos de red jerárquicas consistían en guardar las estructuras de datos en listas y árboles. Además, estas permitieron crear un estándar de base de datos gracias a los nuevos lenguajes de implementación en los sistemas de información. El hecho más importante que ocurrió en la década de los 60 fue la creación del sistema Sabre, el cual fue un éxito comercial. Fue creada por IBM en conjunto con la firma American Airlines. El sistema lo que hacía, mediante el sistema se podía gestionar los datos de reserva de vuelos, transacciones e informaciones referidas a los pasajeros. Ya en la década de los 70, Edgar Frank Cook, que para mí es un científico inglés que para mí es la persona más importante en el desarrollo en la creación y desarrollo y evolución de la base de datos, definió el modelo relacional, naciendo así, valga la redundancia, las bases de datos relacionales. Adicionalmente, para esta época, el multimillonario Lawrence Larry Ellison, aprovechando la información que dejó Cook, desarrolló lo que conocemos ahora como siempre se ha conocido a Oracle, el cual lo que se desarrolló fue lo que es ahora es un sistema de administración de bases de datos, como ya lo hemos dicho, relacionales, el cual se destacaba por su estabilidad, la escalabilidad,
las transacciones y la multiplataforma. En esta década, IBM por su parte desarrolló unas técnicas para construir un sistema de base de datos relacional eficiente, las cuales llamó System R, la cual fue la primera implementación del SQL, el cual se ha convertido en el estándar del lenguaje de consulta de datos relacionales. Con esto se abrió el paso al nacimiento de la segunda generación de los sistemas gestores de base de datos. En la década de los 80, SQL tuvo su mejor desarrollo. Fue un sistema de bases de datos relacionales con gran éxito comercial. Comenzó a ser el modelo estándar de las industrias. Con su base de datos bajo un sistema de tablas, filas y columnas, pudo competir con las bases jerárquicas y de redes, ya que su nivel de programación era sencillo, además de ser un lenguaje de consultas que permite consultar, valga la redundancia, con el fin de recuperar información de esa base de datos y a su vez hacer cambios sobre esa misma, de una manera sencilla. Esto provocó una caída importante en la popularidad de los sistemas de base de datos de redes y de modelos jerárquicos. Ya en la década de los 90 ya se da origen a la tercera generación de la base de datos, la que es la base de datos orientada a objetos. De esta manera surgieron herramientas como el Excel y el Access de Microsoft Office. Y como lo había dicho ya, pues nace la tercera generación de sistemas gestores de bases de datos. A final de la década de los 90, el boom fue la creación del World Wide Web, con el cual se facilitaron la consulta de las bases de datos. Con la llegada a Internet, la industria de las bases de datos creció a un ritmo exponencial. La gran cantidad de usuarios de escritorio comenzaron a usar sus sistemas cliente-servidor de bases de datos y acceder a los sistemas de información. En la década del 2000 hacia las fechas, aunque Internet inicialmente experimentó un visible descenso, no fue así para las aplicaciones de la base de datos. Estas fueron desarrolladas para PDAs, que son los vendedores de Coca-Cola, Bavaria, son los aparaticos para facilitar las transacciones en los puntos de venta, así como la conciliación de los proveedores. En la década de los 2000 hasta la fecha, las bases de datos se proyectan a la manipulación de los mismos por medio de los dispositivos móviles y permitiendo esto con un acceso móvil a la red. Tendencia de las bases de datos. El futuro y la tendencia de las bases de datos está en la nube. Es el principal cambio que se tiene en el uso de las bases de datos. Radica en la forma en que se compra el software de base de datos. En el pasado se compraban las propias máquinas y se firmaban acuerdos de licencias para ejecutar el software en ellas. Ahora las empresas de nube están ofreciendo servicios que almacenan bloques de datos en algún lugar que no podemos ni ver ni tocar. Lo único que nos dicen es que los datos van a estar ahí para cuando se requieran. Las ventajas son evidentes, no hay necesidad de mantener el servidor que la sostiene ni preocuparse por la concesión de licencias, la configuración o instalación de parches. Otro se ocupará de este quebradero de cabeza. La solución es más barata, especialmente si no se tiene una tonelada de datos que almacenar. Los servidores generalmente cobran por byte. Según los estudios realizados para el 2022, el 75% de todas las bases de datos se desplegarán o migrarán a una plataforma en la nube y solo el 5% estará en las instalaciones locales. Sin embargo, nacen ciertos interrogantes como: ¿alguien más tiene acceso a los datos? ¿Los datos tienen una copia de seguridad en una ubicación externa confiable? Los principales proveedores de servicios en la nube, tales como Google, Microsoft, Amazon, ofrecen una larga lista de servicios de bases de datos. Actualmente Oracle, MongoDB y DataStats también hacen que sus bases de datos estén disponibles en la nube. Ejemplo de utilización de la base de datos. Como ya se ha dicho, las bases de datos permiten que la información sea almacenada de forma rápida y sencilla,
y se utilizan en muchos aspectos de la vida diaria. Un ejemplo de ello puede ser la elaboración misma de este trabajo. Al realizar la consulta de los temas tratados en esta actividad por medio de un navegador web, ya sea Google, Internet Explorer, Mozilla, entre muchos más, toda esta información consultada fue almacenada en una base de datos y luego su contenido fue recuperado y mostrado a través del ya mencionado navegador web. Conclusiones. Una base de datos es un sistema formado por un conjunto de datos almacenados en discos que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de programas que manipulen este conjunto de datos. Las bases de datos relacionales creadas hasta principios de la década de 1970 son el tipo de base de datos más comúnmente utilizado, dando lugar a una herramienta digital de organización utilizada por innumerables empresas e individuos. Las bases de datos se pueden utilizar en casi todas partes, incluyendo bancos, negocios, sitios web, almacenes, entre muchos más. A la par del crecimiento de la tecnología está el crecimiento de las bases de datos. Actualmente la información de una base de datos se procesa por diferentes usuarios y en lugares diferentes en microsegundos. Lo anterior hará casi que con certeza el nacimiento de la aparición de una nueva generación de sistemas de base de datos. Muchas gracias.